Bueno, amados, muy buenas tardes a Momentos de Reflexión. Estamos con ustedes llevando tiempos de la palabra, un poco de teología y un poco de ciencia. Y lo importante es también a través de la palabra, la teología y la ciencia poder comprender situaciones como las que estamos viviendo. Ayer hablamos, para iniciar momentos de reflexión el día de ayer, haciendo una pregunta: ¿a cuántos de ustedes los ha visitado la desgracia? Y sí, así le he puesto como nombre a este tema que trabajé ayer, hoy, mañana jueves y termino lunes y martes, enfocándonos en el libro de Ruth. El libro de Ruth no es otra sino una expresión majestuosa del amor y la fidelidad a Dios. Es una historia de amor, pero es un libro que habla sobre desgracia, desgracia sobre desgracia. Y yo he preguntado, bueno, ¿a cuántos de ustedes les ha visitado la desgracia? Puede ser que algunos de ustedes vean esta pandemia como una desgracia porque perdió su trabajo, perdió su negocio, porque, bueno, tiene un familiar enfermo, de pronto alguien murió de coronavirus, alguien tiene en una UCI, de pronto la esposa le dejó o el esposo, un hijo cayó en droga, una hija vino embarazada, no lo esperaba, no se casó. No sé, hay muchas maneras de entrar en desgracia. Tal vez alguien perdió un ser querido, un hijo. Mi esposa y yo pasamos por esta experiencia 2 veces de perder un hijo. Eso es vivir, eso es que la desgracia toque a nuestra puerta. Nosotros no es nuestro deseo o no estamos en expectativa de que la desgracia venga. Yo no estoy diciendo, bueno, hoy la desgracia va a llegar a mi casa y voy a abrir la puerta. No, porque nosotros no nos preparamos. De hecho, nunca, cuando hay un evento como una catástrofe, un terremoto, una inundación, pocas veces o casi nunca somos preavisados para la desgracia. Simplemente la desgracia llega, no se puede controlar, no se puede manejar. En el capítulo número 1 del libro de Ruth, ya lo miramos el día de ayer, encontramos, dice el texto 1, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Que no haya comida es desgracia. Porque es posible que en nuestro tiempo que no haya comida, pues hay reservas. Por ejemplo, los gobiernos se están moviendo y se han estado moviendo durante estos 40 y tantos días ya para generar maneras de ayudar a los habitantes de estrato 1, 2 y 3 con mercados, pagando, ayudando con la parte de servicios públicos, en el tema de congelación de créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, libre consumo. Bueno, de muchas maneras los gobiernos se han puesto en favor de las personas para atenuar un poco el tema de la desgracia, para que la gente no se muera de hambre, porque mucha gente no está trabajando. Pues también en esta época llegó la desgracia, no había comida, no hubo cosecha seguramente. Para los judíos, para los hebreos, en estos tiempos su economía se basaba en todo era agrícola y por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto, si no había cosecha porque hubo un verano muy fuerte, porque hubo mucha lluvia, porque hubo una plaga, entonces si no había frutos, no había agricultura, no había recursos, pues había hambre. Y si pasaba una semana y otra o más cosechas que se perdían y que se perdían, pues obviamente eso traía desgracia. Por lo tanto, en este contexto el que acabamos de hablar dice que hubo hambre en aquellos días en la tierra, pero el periodo en el que hubo hambre, dice, fue en los tiempos de los jueces. Ayer hablé sobre el tema con respecto a los tiempos de los jueces. Dos características rápidamente, solamente estoy repasando. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey, no había dirección, no había profeta, no había sacerdote que enseñara la palabra de Dios. Y la dinámica del pueblo del Señor consistió en que pecaban, desobedecían a Dios, se iban a los ídolos, a la prostitución idolátrica, se fusionaban con naciones paganas, y luego Dios tenía que reprenderlos, disciplinarlos, permitiendo que otras naciones vinieran a oprimirlos, a saquearlos. Y en medio de la opresión ellos clamaban a Dios una y otra vez. Dios
en su misericordia levantaba un juez que los defendiera, que sacara a los opresores de la región y los liberara. Y por el tiempo que ese juez estaba vivo, que buscaba a Dios, que temía a Dios y que llevaba de nuevo el pueblo a la presencia de Dios, había paz y había bendición de nuevo. Pero desafortunadamente, muerto el juez, el pueblo desafortunadamente volvía al pecado y a sus antiguos caminos. Pareciera que fuera la naturaleza del hombre. Pareciera que el hombre necesitara el castigo divino, los juicios de Dios para poder arrepentirse, reconocer de sus errores, entender que han vivido o hemos vivido alejados de Dios. Creo que estos tiempos no distan mucho de aquellos tiempos. Pero la segunda característica de la gente de los tiempos de los jueces era que esta era una generación que no conocía a Dios y como consecuencia hicieron lo malo. En Jueces capítulo 2, verso 10 al 15 lo leímos ayer. Amados, toda esa generación que se levantó después de José, los que eran pequeños, los que eran jovencitos, que crecieron, mueren los adultos, mueren los ancianos, y esta generación emerge como una generación sin Dios, una generación sin valores, una generación sin temor a Dios, sin mandamientos, sin una moral. Por eso en nuestras sociedades hay tiempos cuando algunos gobernantes permiten cosas buenas, cuando algunos gobernantes son temerosos de Dios. Y Dios usa a esos gobernantes para cosas buenas, pero llega un gobernante que no teme a Dios y abre puertas al pecado y la nación se desenfrena. Eso le pasa a toda familia, a toda sociedad sin Dios. Entiéndalo bien, amado amigo o hermano. Sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no hay esperanza. No importa usted que sepa cuánto tenga, qué habilidades, qué recursos, cuán famoso sea usted. Sin Dios estamos perdidos. Por eso el llamado que hacemos en medio de esta cuarentena es amar a Dios, a conocer a Dios, a enamorarnos de Dios. Ese fue más o menos el contexto de los tiempos de Ruth. Y a esta familia dice que el papá, Elimelech, el hombre de familia, así llamaba a este hombre, salió con su esposa Noemí y con sus dos hijos, Malón y Quelión. Malón significaba enfermo, Quelión significaba lánguido o flaco. Y sale con ellos para Moab, porque en Moab había trabajo y había comida. Y ellos se casan allá en Moab con dos mujeres, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. Pero allá en Moab viene la desgracia de nuevo. Muere Elimelech. Los dos hijos se casan con esas dos mujeres paganas que no temían a Dios, tenían otros dioses, pero también mueren estos dos jóvenes. Y cuando miramos esta familia que queda, esta mujer viuda, sin esposo, sin hijos, uno se da cuenta cómo la cultura de los moabitas había permeado la mente y el corazón de Noemí. Cuando ella regresa a Belén, porque ya no tenía nada que hacer en Moab, la gente sale a recibirla, a acompañarla en su dolor, y la respuesta de ella es la siguiente, allá en Ruth 1, 20 al 21. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El Todopoderoso me ha afligido. Ese era un concepto que en la teología o en la cosmovisión, lo mencioné ayer, tenían los moabitas. Todo lo malo viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Dios es el que castiga, Dios es el que manda el mal, Dios es el que hace daño. Y yo sí puedo entender hoy que Dios permite ser probados, que Dios permite y Dios a veces tiene que, enviar juicio a las naciones por causa del desenfreno, por causa del pecado. O a veces Dios mismo permite que el mismo diablo atormente, azote, pruebe a sus hijos, como lo hizo con Job, y en otras ocasiones aún el mismo apóstol Pablo decía que le fue enviado un mensajero de Satanás, que lo había abofeteado, un aguijón en la carne, el cual había rogado a Dios que lo quitara de él por 3 veces, y la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Noemí
Pensaba que todo el mal que estaba viviendo era culpa de Dios. Y se sentía desgraciada, miserable. Obviamente, comprendiendo el corazón, entrando al corazón de Noemí, pienso que cualquiera de nosotros nos sentiríamos igual, lastimados, heridos, resentidos. ¿Por qué el mal persigue y uno y otra vez? Y si uno mira a gente, pareciera que gente que tiene una historia de dolor tan crística, tan dolorosa. Hay gente que ha vivido una y otra desgracia y sale de una y entra a otra y sale de una y entra a otra. Es cierto. Pero por más desgracias que vivamos, Dios tiene misericordia. Lo primero que tenían de equivocados, o en el caso de Noemí, era un concepto equivocado de Dios. Como ya dije, Dios permite el sufrimiento y a veces Dios prueba y a veces Dios disciplina cuando estamos pecando, cuando estamos alejados de Él y endurecidos por el pecado. Eso es cierto. Pero la enfermedad, pero la muerte, pero el sufrimiento, muchas veces, la mayoría de las veces no viene de Dios. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La voluntad de Dios, aunque seamos probados, la voluntad de Dios, aunque a veces suframos, amados, es que seamos bendecidos. Si usted lo cree, dele la gloria a Dios donde está. Pero lo segundo es que ellos tienen un concepto equivocado de sí mismos. ¿Cómo entendemos que tienen un concepto equivocado de sí mismos? Pues miren el nombre que le ponen a sus hijos, Maalón y Cuelión. ¿Cómo le pongo yo a mi hijo enfermo? Y toda la vida le llamo, venga enfermo, venga enfermo, venga enfermo. Y al otro, venga flacuchento, venga lánguido, venga pálido, venga desnutrido. ¿Cómo le puedo yo poner a un Nico el nombre de desgracia, el nombre de miseria, de maldición? Cada vez, obviamente, cada vez que yo le digo a alguien enfermo, mi boca se está abriendo para traer la maldición, para traer la muerte. Como dice el Proverbios capítulo 26, quiero que por favor usted vaya conmigo y lo lea. Proverbios capítulo 26, verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Y Salmo capítulo 109, versos 7. Salmos capítulos 109, verso 17. Dice el escritor bíblico, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Amados, hay personas que tienen un concepto tan equivocado de sí mismos que se ven como miserables, se ven sin propósito, hay personas que se ven como desgraciados, que porque han sufrido, entonces toda su vida creen que van a seguir sufriendo. Hay personas que le transmiten a sus hijos esa herencia de pobreza, de ruina, de deuda, de fracaso, de pecados, de malos hábitos. Hay gente que perpetúa la enfermedad. Hay gente que pareciera que le hiciera un altar a las enfermedades y construyen tremendos botiquines, medicamentos por todas partes. Todo el tiempo hablan de medicamentos, médicos y enfermedad. Todo el tiempo les está doliendo porque todo el tiempo hablan de la enfermedad. Hay gente que todo el tiempo está hablando de ruina, de miseria, no tengo, no puedo, nunca seré feliz, nunca tendré nada. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que viven de esa manera están atrayendo la muerte, como dice el escritor bíblico. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La maldición no vino sin causa. Por eso estos dos hijos murieron jóvenes, porque por la forma como sus padres los bautizaron, cómo les pusieron su nombre y su identidad y su estima creció basada en cómo sus padres los nombraban. Enfermo, lánguido o flaco. ¿Cómo sería su hijo que usted toda la vida le haya dicho enfermo? ¿Cómo viviría? Pues obviamente enfermo. Hay gente que son hipocondríacos.
Hay gente que el espíritu del mal, el espíritu de enfermedad los controla, los gobierna. Van donde el médico les hace exámenes y están bien, pero les duele por aquí, les duele por aquí, les duele por aquí, les duele todo. Y toman medicinas para todos, pero son solamente problemas espirituales. ¿Por qué razón? Porque han abierto puertas a la maldición. Así vivía esta familia y tristemente pagaron las consecuencias. Pero le tengo una buena noticia. No importa cuál sea el concepto que tengas de Dios o el concepto que tengas de ti mismo. Tal vez hayas fracasado una, dos o muchas veces. Tal vez hayas perdido una, dos o muchas veces un ser querido. Tal vez hayas sido derrotado. Tal vez hayas sido maltratado, abusado, abandonado. Tal vez te dijeron tantas veces en la niñez: no sirve, no vales nada, no, nunca serás feliz. Tal vez te maltrataron, te rechazaron y dijeron tantas cosas equivocadas en tu contra. Afectaron tu dignidad, tu valía, afectaron tu identidad. Que creciste pensando que no servías, que eras todo aquello que te habían dicho una y otra vez. La buena noticia es que hay un Dios fiel. Escúchame bien. Un día Dios va a decir: hasta aquí llega tu desgracia. Aquí termina tu etapa de sufrimiento, porque yo te voy a liberar, porque yo voy a abrir puertas, porque yo voy a cambiar tu historia. Voy a escribir un nuevo libro de bendición para ti. Las cosas buenas, esas buenas obras que he preparado desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo para ti, es el tiempo que comiences a vivir por ellas y para ellas, porque te he levantado para mi gloria. Dale gloria a Dios por eso. Amado, sí, Dios te creó para su gloria. Dios te creó para que seas santo. Dios te creó para que seas bendito. Dios te creó para que seas próspero. Dios te creó para que estés sano, aunque te enfermes. Dios te creó para que tengas riqueza, aunque pases por momentos de escasez y dificultad económica. Dios te creó para que disfrutes de su amor y de su paz, aunque hayan momentos de enojo, de ira, de dolor, dolor intenso emocionalmente hablando. Dios te creó para vivir en libertad, aunque haya momentos cuando a veces pareciera que la esclavitud de la opresión venga a nuestras vidas. Él trajo la bendición a esta hermosa familia. Y lo mencioné ayer, la primera persona a quien Dios usó para evidenciar su fidelidad: a Noemí, la desgraciada, porque así dijo ella: llámenme desgraciada. Porque ustedes recuerdan, les dije ayer que el nombre Noemí significa placentera y delicada. Pero ella dice: ya no me llamen así, ya no me llamen placentera o delicada, llámenme desgraciada, porque en gran desgracia me puso Dios. Dios hizo que su nuera, llamada Ruth, no se quedara en Moab, como hizo Orfa, la esposa de uno de sus hijos. Pero en segundo lugar, Dios proveyó a un pariente cercano llamado Booz, que había en Israel, allá en Belén, un hombre próspero, un hacendado. Cuando Noemí llega a Belén con su nuera, que ya no era porque su hijo había muerto, pero ella había decidido acompañarle de por vida, entonces le dice Noemí a Ruth: ve y trabaja, ve y espiga la cebada en los campos de Booz. Y Ruth le obedece. Y todo lo que Noemí le pide a Ruth que haga, ella lo hace. Una mujer esforzada, una mujer diligente, una mujer bendita. Escúchenme bien, esta mujer no era temerosa de Dios. Esta mujer era pagana y tenía dioses falsos, pero al lado de Noemí conoció a Dios, conoció los mandamientos, la ley de Dios, y entendió que el Dios de los judíos, de los israelitas, a pesar de que pasaban desgracia, era el mejor Dios que los dioses que tenía ella en Moab. Y sí, amados, el Dios que tenemos es el mejor. Dele gloria a Dios por eso. Porque aunque pasamos momentos difíciles, aunque lloramos, aunque tenemos tiempos de escasez, aunque a veces nos enfermamos, aunque a veces perdemos, sí, hemos perdido una y otra vez, nuestro Dios es el mejor. Diga gloria a Dios. Este hombre
era el único, ese pariente lejano del marido del difunto Elimelech, era el único que podía redimir a la viuda, no a Noemí, porque Noemí no tenía marido, a su nuera. Escuchen bien, Noemí sin Ruth estaba completamente perdido, porque nadie iba a redimir a una anciana como y viuda como Noemí, por cuanto no tenía la posibilidad de tener hijos. Ya había muerto, estaba en desgracia, todo el mundo le cerraría la puerta. Ruth es la que hace las veces, ¿cómo lo puedo decir? Es como el instrumento divino, la esposa del difunto Malón, que pasa a convertirse en la opción de redención para la heredad que era del padre que había pasado los hijos, pero que ahora al morir los hijos, esa heredad se perdía y por ley de Dios esa heredad pasaba al pariente más cercano, no de Noemí, sino del esposo de Noemí o de sus hijos que están vivos. Pero como ninguno estaba vivo, esa heredad se perdía. Y era solamente por gracia, por misericordia, que alguno de sus parientes decidiera redimir. Mañana les voy a contar esta deliciosa historia de amor con respecto a esa redención. Se van a ustedes, ay, ¿cómo lo puedo decir? Se van a como a comerse un pastel delicioso disfrutando lo que fue para Noemí y para Ruth esa redención. ¿Qué hizo Booz? No les voy a adelantar más, pero les aseguro, no se lo vayan a perder. Preparen su corazón porque Dios mañana tiene una palabra poderosa, unos momentos de reflexión, de mucha esperanza para su vida. No me importa si usted hoy está en desgracia, no me importa que el coronavirus esté matando gente, no me importa que el coronavirus tenga gente encerrada. No hablo de una forma deshumanizada, por favor, compréndanme, no me van a de pronto a tachar como alguien duro o materialista o que no pienso en la necesidad de los demás. Sí, estamos orando y ustedes saben que oramos y oramos y oramos por las personas necesitadas, las personas que están contagiadas, las personas que están con problemas. Claro que sí, a lo que me refiero es que en momentos de desgracia, no importa cuál sea el nivel de ella, nuestro Dios muestra su gloria y anuncia su fidelidad. Sí, amados, Dios es fiel. Y esta mujer en desgracia disfrutó de esa fidelidad de Dios de una manera tan maravillosa. Lo primero fue Ruth y lo segundo fue Booz. Mañana hablaremos de lo tercero, la redención, Dios mostrando su fidelidad. Les bendigo, permítanme orar. Señor, muchas gracias. Gracias por momentos de reflexión. Señor, tú que conoces a tus hijos. Señor, tú que amas a tu pueblo. Señor, tú que visitas aún en medio de la desgracia y del sufrimiento. Tú no te has olvidado del dolor de aquellos que sufren. No te olvidas porque eres Dios de pobres, eres Dios de viudas, eres Dios de afligidos, eres Dios de huérfanos, eres Dios de extranjeros, eres Dios de enfermos, eres Dios de aquellos que sufren, aquellos que son vejados, que son lastimados, heridos. Eres Dios de los niños abandonados, de los niños abusados y maltratados. Eres Dios de las mujeres que sufren dolor y maltrato en su hogar, de sus maridos. Eres Dios de aquellos que tienen limitaciones. Eres Dios de los enfermos. Eres Dios de la gente que tiene escasez económica. Eres Dios en medio de la desgracia. Y oro, Señor, que toda persona que está viendo esta transmisión en directo, o quien la verá mañana, Señor, o otro día, o más tarde, y esté en desgracia, al escuchar este programa, al disfrutar este tiempo de la palabra, Señor, sus ojos puedan ser abiertos para que vean tu gloria. Sus ojos puedan reconocer a ese Dios maravilloso que de verdad ama a su pueblo. Bendigo a estas personas, Señor. Bendigo sus casas, bendigo su economía. Bendigo la obra de sus manos, bendigo sus negocios. Bendigo las empresas, bendigo los trabajos. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, es en tiempo de desgracia
cuando tú vienes a mostrarte como el Dios de misericordias, como el Dios de amor, el Dios de la abundancia. Y amén, Señor, oro dándote gracias porque ahora en la desgracia es cuando mejor he comido, cuando más bendición ha llegado a mi casa, y estoy seguro que así lo has hecho con cada uno de tus hijos y con cada persona que está experimentando esta situación. En medio de la desgracia es cuando más podemos experimentar tu amor, tu gracia, tu perdón, Señor. Oro, Padre, en esta tarde que por favor visites el hospital de aquel donde está el familiar de un amigo, de un hermano. Visita a aquellas personas que están en las UCIs, unidades de cuidado intensivo, algunos agonizando por causa del coronavirus. Oro, Señor, que visites aquellos hospitales donde hay niños con cáncer, donde hay personas afligidas con enfermedades terminales. Oro, Señor, que visites aquellos hogares donde hay tanto dolor, tanto maltrato, Señor, tanto rechazo, Señor, donde hay violaciones, donde hay tanta enfermedad, Señor. Visítalos, por favor, que tu misericordia sea anunciada para ellos. Que nosotros que podemos disfrutar la palabra, que podemos disfrutar estos tiempos de momentos de reflexión, nos convirtamos en multiplicadores de esperanza. Sí, Señor, solo tu iglesia tenemos la posibilidad de multiplicar la esperanza, de orar por otros, de bendecir a otros, de profetizar para otros, de declarar bendición para otros. Tu iglesia, Señor, somos llenos del Espíritu Santo, somos bendecidos, visitados por ti, para que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Somos tu iglesia, las que tenemos las armas de la milicia para poder orar, para predicar, para buscarte, para celebrar en favor de aquellos que necesitan y están sufriendo. Somos nosotros a quienes les entregas las promesas, a quienes les das las bendiciones, Señor. Es tu pueblo. Tu fidelidad nunca cambia, Señor. Tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Una vez más recibe la gloria por los que ya han sido sanados. Recibe la gloria, Señor, por todos aquellos, Padre, que aunque tenían coronavirus, ya salieron de los hospitales, ya le dieron de alta y ya están libres de coronavirus. Recibe la gloria por las personas que han sido curadas de cáncer. Recibe la gloria, Señor, por las personas que han recibido provisión una y otra vez sin hacer nada. Recibe la gloria, Señor, por esos hogares que han sido restaurados durante esta cuarentena, Señor. Recibe la gloria por aquellos padres e hijos que han recuperado su relación y se han restaurado. Señor, recibe la gloria. Recibe la gloria por el aprendizaje, Señor, que durante este proceso se ha experimentado, Señor. Muchas gracias. Señor, muchas gracias por traer bendición y paz a cada hogar. Una vez más, los que están en España los bendigo, los que están en Italia, los que están en Francia, los que están en Israel, los que están en Estados Unidos, los que están en Inglaterra, en Londres, los que están allá en Nicaragua, en Guatemala, en tantos lugares donde nos ven, Señor, los que están en Colombia, en cada rincón de este país, los bendigo con todas mis fuerzas, creyendo que cosas mejores, Padre, vienen para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados, qué bendición llevar a ustedes momentos de reflexión. Un abrazo, los amo en Cristo.